Bienvenidos amigos. En esta ocasión tenemos una extraordinaria entrevista que ustedes me han solicitado desde hace ya mucho tiempo y que habíamos tenido la oportunidad de realizar hace algunos meses, pero que siempre es un invitado al que la gente quisiera tener cada semana por su sabiduría y por todo lo que tiene que comentarnos. Es un experto de los, yo creo que mayores expertos que hay a nivel internacional en asuntos de teología y de la situación de la iglesia, y además pues no solamente es un gran católico y es un gran analista de la realidad de la geopolítica y además de los asuntos de la iglesia, como ya mencioné, sino que además es un hombre que ha actuado siempre buscando la verdad, y eso es lo que nosotros más necesitamos en estos tiempos. Le damos la bienvenida al doctor José Alberto Villasana, que nos honra teniéndolo aquí en nuestro canal nuevamente. Y bueno, pues José Alberto, como siempre, un placer y una bendición tenerte y escucharte y aprender de ti. No, muchísimas gracias, gracias a ti y a todos tus radioescuchas, a todo tu canal, los que siguen tu canal, el boletín, en fin, toda la información que tú das, que es muy, muy completa siempre y muy actual. Muchas Gracias por la gracias. invitación. Gracias. Tú eres parte de este equipo, ya sabes, y que siempre contamos con tu sabiduría. Bueno, pues tenemos muchos temas de qué hablar, pero yo creo que con el que vamos a empezar a arrancar, este video lo estamos grabando, a lo mejor va a haber gente que lo va a ver en las siguientes semanas, pero ahorita lo estamos grabando en la segunda quincena de diciembre del 2022. Estamos más o menos 2 meses de que se conmemore, no sé si, bueno, evidentemente no digo celebre porque no hay nada que celebrar, pero conmemorar que se hizo oficial la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013, y de lo que pues, se concretó esta operación o lo que haya sido en marzo del 2013 también. Es decir, estamos aún a 10 años prácticamente ya de esto que ha sido pues una calamidad para la iglesia. Estas son mis palabras, no las estoy poniendo yo en tu boca, sino es lo que yo creo que ha sido el supuesto pontificado de Jorge Mario Bergoglio. Y vamos a hablar un poquito de todo ello, precisamente porque estamos cercanos a esta fecha, y yo creo que vale la pena hacer como un recuento de lo que ha representado para la iglesia y para los fieles, pues estos 10 años de esta que parece y da todos los visos de ser como una sede impedida, una sede ocupada, una sede asaltada, que es la sede de San Pedro. Y de todo ello vamos a platicar con José Alberto Villasana. Pues adelante, José Alberto, cuéntanos si pudieras hacernos como un corte de caja de lo que tú ves de manera global de lo que ha sido estos 10 años, si pudieras hacernos como un balance de estos 10 años de Jorge Mario Sí, Bergoglio, por favor. sí, bueno, pues yo quizá más que llamarle una calamidad o una catástrofe, yo lo que diría ciertamente ha sido una confusión por el simple hecho de que están dos papas viviendo en el Vaticano, ¿no? Y eso, pues, es raro. En las situaciones en la iglesia en donde ha habido dos papas, que además uno es antipapa y otro es papa, o sea, no puede haber dos papas legítimos. Uno necesariamente es el papa legítimo y otro es un antipapa, de los cuales han habido 38, por cierto, en la historia de la iglesia. No es algo raro, ni tampoco implica algo moral. O sea, el llamarle antipapa lo confunden con el anticristo y dicen, no, pues este debe ser alguien que tiene malas intenciones. No, antipapa simplemente significa que hubo una irregularidad en su elección. Y te digo, ha habido 38 en la historia de la iglesia y el primero de ellos es el primer antipapa es santo. Mm. Entonces, San Hipólito de Roma, que pues además murió mártir. Entonces, no tiene nada que ver la condición moral de la persona con el hecho de que es un antipapa porque hubo alguna irregularidad. Pero repito, aunque sí ha habido varios momentos en los que ha habido dos papas, nunca han habido dos en el mismo Vaticano. Uno se queda en Roma y declara antipapa al otro, el otro se va a Aviñón y el de Aviñón declara antipapa al de Roma, se excomulgan uno al otro,
por tanto, pues una iglesia está excomulgada y la otra iglesia que sigue al otro, pues queda también excomulgada. Entonces, es un momento de gran confusión. En el caso de Francisco y Benedicto, creo que esa confusión ha ido desapareciendo, pero simplemente en la medida en que los fieles, los que van a misa los domingos y ya, o sea, no, que no se ocupan de leer lo que escribe uno y el otro, porque los dos están escribiendo, están enviando, por lo menos en el caso de Benedicto, si bien no habla, pero ha escrito varios prólogos de libros y ha escrito dos mensajes. Uno es muy reciente, de que tiene gran contenido, es del 6 de octubre de este año 2022 que está terminando. Y es muy significativo porque es un discurso que manda a los becarios de la Fundación Benedicto XVI de Roma y lo manda, que le pide que lo lea, como fue en la ocasión otra a la Universidad Urbaniana, le pide que vaya y lo lea en nombre suyo al arzobispo George Ganswein, que es su secretario. Pero hubo ahí un diálogo muy curioso que refiere Ganswein en esa presentación. Dice que primero lo mandó que fuera no vestido de arzobispo, porque él es arzobispo, sino que fuera como un sacerdote normal y que no hiciera una presentación oficial, sino que simplemente llegara y leyera. Y Ganswein le contesta, es que no me van a creer. Y entonces él le dice, pues mira, si tú crees que no te van a creer, pues es tu problema, o crees o no crees. Y si quieres entender, lee Jeremías y vas a entender. Este mensaje cifrado es muy importante porque si nosotros leemos lo que fue la vida del profeta Jeremías, concretamente en el capítulo 36, si no me equivoco, versículo 5, Jeremías está impedido porque se encuentra preso por el rey. Y entonces un mensaje que de hecho Dios le dictó al profeta y que escribió su secretario y que está dirigido a las autoridades de Jerusalén, a los escribas, a los fariseos, a las cabezas, no puede ir él porque se encuentra impedido. Y entonces por eso le dice a su secretario que vaya en nombre suyo y lo lea, ¿no? Y entonces este mensaje cifrado hace ver como si se considerase Jeremías el catejón, o sea, el obstáculo a la apostasía, pero él está impedido de comunicar ese mensaje y es lo que le transmite a Ganswein. Después han sucedido otras cosas que, por cierto, yo pues tuve un sueño. Es raro, yo normalmente no tengo sueños, pero este fue un sueño muy, muy vivo, muy, muy fuerte y que me dejó muy, muy impactado. Y es que yo estaba con Benedicto, no es que estuviera yo hablando con él ni nada, ¿no? Simplemente yo, digamos que lo veía muy claramente en un estado de tristeza, en un estado de pesadumbre, estaba abrumado, o sea, sintiéndose anímicamente muy mal, muy triste. Al despertar me quedé yo con esa sensación de tener la certeza de que está pasándola muy mal, está en esa situación de pesadumbre. Y me llamó la atención que a los pocos días me llegó una copia de una carta que le escribió al cardenal Brandmüller, porque el cardenal le hizo llegar un libro que, por cierto, está circulando bastante en Roma, es un bestseller, que se llama el Código Ratzinger, de Andrea Chonchi, y entonces el canal Brand Müller le pide que se lo haga llegar a Benedicto con una carta de Brand Müller, se lo entrega. Y Benedicto le contesta otra carta al cardenal porque en resumen el libro del Código Ratzinger viene a decir que lo que se creó al haber hecho esta renuncia
inválida, y eso es a lo que voy. Lo único que hizo es causar mucha confusión en la iglesia. Entonces, el Papa Benedicto le contesta y diciéndole, oye, pues no sabes cómo me siento de abrumado y de triste de haber causado esto. O sea, no era mi intención. Y de paso le dice también en esa carta que él es consciente de que el estatus de emérito no existe. No existe en el código canónico, no existe legislativamente, no existe como sí existe, por ejemplo, el obispo emérito. Cuando cumple 75 años, un obispo tiene que presentar su renuncia y pasa a ser obispo emérito. Pero no existe el papa emérito. Dice, esto es algo que yo me inventé. Y dice, y además, si quise conservar todos el lugar y los honores, porque hay dos decretos anteriores de Gregorio XII y de Celestino V, que son papas que renunciaron, pero además dejaron escrito cómo debía de ser la renuncia, ¿no? Y entre otras cosas, coinciden ambos decretos en decir que un papa que renuncia debe de volver a ser lo que era anteriormente al papado. Y de hecho, Gregorio XII volvió a ser cardenal, el cardenal Angelo Correr, se quitó las vestimentas papales, volvió a ser un cardenal normal. Y en el caso del Papa Celestino V, lo mismo, se quita las vestiduras, además delante de los cardenales y se las avienta. Estaba muy enojado por todas las presiones a las que lo sometieron para que renunciara. O sea, ya no aguantaba él tanta presión. A los 6 meses de haber sido electo por maniobras que quería precisamente el que fue su sucesor, Bonifacio VIII, le hizo la vida imposible y entonces él se quita las vestimentas papales y vuelve a ser Pietro Murone, o sea, el religioso ermitaño de antes. Entonces, dejan ambos en los decretos que el Papa debe dejar el lugar y todos los honores. Y en esta carta que le escribe Benedicto XVI a Bran Müller, le dice que, pues aunque él sabe que no existe el estatus de mérito, lo escogió y que escogió también quedarse en el Vaticano con todos los honores, es decir, vistiendo de blanco, llamándose Papa, llamándose el apelativo Su Santidad, conservando su nombre de Papa Benedicto XVI, o sea, todos los honores El que anillo del rodean al pescador. papado, él los conservó y le dice por qué, y dice, porque pensé que era la única manera en que yo podía mantenerme totalmente inaccesible a los medios. Esa es la razón por la que él dice haber conservado el lugar Vaticano y todos los honores, incluyendo, entre otros, el anillo papal, o sea, que es el que revela quién tiene la autoridad en la iglesia. Ese anillo que lleva su escudo y que dice Benedictus XVI, cuando el Papa fallece, ese anillo se rompe y con el oro se funde y se crea el anillo del siguiente Papa. En este caso no sucedió, él lo conservó, es decir, conservó todos los honores a los que debió haber renunciado, según está estipulado en los decretos papales. ¿A qué me refiero con este tema de la invalidez? Pues, entre otras cosas, el libro de Sonchi, Andreas Chonchi, ha provocado, por lo menos en Italia, que se hayan dado varios congresos de teólogos y canonistas del Este más libro alto. que mencionas del código Ratzinger. Sí, del Código Ratzinger, sí. Después apareció otro libro más o menos en la misma línea. Aquí, nada más para Y la gente que nos está viendo, haciendo favor de vernos, quisiera que les aclaras un poquito qué es el código Ratzinger. Este es una especie como de lenguaje cifrado que se supone, o me imagino que el libro trata de eso, de interpretarlo, lo de de la renuncia. descifrarlo, un código secreto que está utilizando el Papa
Benedicto XVI desde hace 10 años, pero cuéntales un poquito a la gente de qué se trata el libro, ¿no? Por favor. Efectivamente, sí. Viene a tratar de explicar cómo no se está cumpliendo lo que Benedicto escribió en esta carta reciente. O sea, esta sede impedida. Ni siquiera se meten al tema de que fue presionado por el famoso club mafia de estos cardenales que complotaron contra él, ni se meten tampoco al cónclave. Nadie se ha metido que fue un cochinero, lo sabemos porque, bueno, pues hemos leído los libros de los biógrafos autorizados de Francisco, y parte de esos libros fueron publicados en el Observatorio Romano, pero yo creo que, bueno, no solamente no lo consideran necesario, porque basta con quedarse en la nulidad de la renuncia, en la invalidez de la renuncia a Benedicto, y de allí ya se deriva todo. O sea, no hace falta ir a más razonamientos para decir el que sigue por lo mismo es inválido, ese es un papa inválido. Como que ellos ya ni se meten, además de que creo que también han sido prudentes los canonistas en el sentido de la fuente, porque sabemos que los cardenales están amenazados con lo que se llama la excomunión late sentencia. Es decir, si cualquier cardenal revela cualquier cosa que se dio dentro del cónclave, automáticamente, sin necesidad de declaración, queda autoexcomulgado. Entonces, yo creo que en parte por eso, aunque hubieron muchas irregularidades en el cónclave, no han querido meterse a eso, pero repito, no hace falta llegar a eso siquiera. Lo que está sucediendo es que han habido en los meses, en este año, varios congresos en Italia, en Milán, en Turín. Hubo otro de canonistas de habla inglesa en Irlanda, en Barcelona, y te puedo decir que han participado los teólogos canonistas de más alto nivel que hay en la iglesia, o sea, los verdaderos doctores en derecho canónico. Y el tema que han abordado me ha sorprendido, es este tema de la invalidez de la renuncia de Benedicto XVI. Y ahí te argumentan, pues precisamente todo lo que acabamos de decir, comenzando porque en el discurso decreto de él, digamos que se considera su decreto de renuncia, que es un texto que está en latín y que pronunció ante toda la curia romana y ante todos los cardenales del mundo, porque recordemos que él avisó desde el 11 de febrero que iba a renunciar el 28 de próximo, ¿no? Entonces, entre el 11 y el 28 de febrero es el tiempo en que todos los cardenales acuden a Roma sabiendo que va a haber un cónclave. Entonces, ese discurso lo pronuncia ante todos los cardenales reunidos en Roma, ante toda la curia. Y en ese discurso, él mismo dice que está renunciando al cargo petrino, el munus petrinus, que le fue conferido en el 2005. Y dice, a esto no puedo renunciar porque eso se lleva hasta el final de la vida. Es decir, es un cargo ad vitam. Y en el párrafo siguiente, él dice, solamente renunció al ministerio de obispo de Roma, que es, digamos, de donde se deriva el trabajo, digamos, ejecutivo y de gobierno de la iglesia romana. Cada iglesia, hay como 27 iglesias católicas, tiene su propia sede, su propio patriarca, etcétera, ¿no? En este caso, pues el patriarca de Roma es el obispo de Roma y es el que lleva los asuntos. Claro que él es, por acuerdo, es el primus inter pares, porque ahí murió San Pedro y por eso tiene una preeminencia, que es la cual, por cierto, está Francisco tratando de quitar
borrar de la iglesia con este sínodo de la sinodalidad, diciendo que todas las conferencias episcopales tienen el mismo nivel de autoridad doctrinal y moral que el Papa, cosa que pues realmente sería un caos si cada conferencia episcopal puede fijar la doctrina y la liturgia, pues Ser sus imagínate, iglesias particulares ya independientes, ¿no? totalmente independientes y acabas, o sea, le das un golpe mortal a la unidad de la iglesia, que para eso precisamente Jesús instituyó a Pedro, ¿no? Para que él llevara el primado y él fuera el garante de la unidad en la doctrina. Ese es pues un poco lo que está tratando de hacer con este sínodo de la sinodalidad, que por cierto había ya sido condenado en el concilio de Constanza. Lo que pasa es que ahí no se le llamó sinodalidad, sino que se le llamó la doctrina conciliarista. La doctrina conciliarista, que es lo mismo que la sinodalidad, fue condenado explícitamente en este sínodo de Constanza, que si no me equivoco fue un concilio general. Entonces está condenado por la iglesia como herejía, podemos decir, la sinodalidad. Aparte de todo lo que va a traer, pues de que los alemanes digan que puede haber mujeres sacerdotes o que se puede bendecir las parejas homosexuales en la iglesia y etcétera, etcétera, la contracepción, todo lo que están diciendo que afortunadamente han tenido poco eco. Han sido pocas las conferencias episcopales que han seguido, incluso dentro de los Alemania. mismos cardenales alemanes sí hay también división, o sea, no todos han aceptado lo que la mayoría ha propuesto. Pero bueno, simplemente quise mencionar que esto sucedió en el siglo de Constanza, ¿no? En el 1417. Y hay quien le Y esté mencionando ahorita ese tema de que ya fue condenado, ya ha sido sí, señalado como herejía. se ha mencionado de paso en estos congresos, ¿no? Mm, Estos congresos, bueno, me ha llamado la atención porque yo no sé por qué razón, probablemente han leído algo en mi página y me han metido con copia para. Entonces, mm. digamos, he sido testigo de las discusiones que se traen entre los canonistas y sí me llama la atención que ahorita el tema que ocupa a todos los teólogos canonistas es este, de la invalidez de la renuncia de Benedicto. Se está hablando, bueno, el padre Paul Kramer, que es experto número uno en Fátima a nivel mundial, durante 4 años se dedicó a escribir 2 volúmenes de 630 páginas cada uno, los cuales solamente abordan el tema de la invalidez de la renuncia. O Ay, sea, ¿qué han dicho los papas? ¿Qué han dicho los santos? El magisterio. ¿Qué ha sucedido en la iglesia cuando ha habido casos semejantes? Entonces, me llama la atención que los canonistas y teólogos estén ahorita coincidiendo en que hay no una sede vacante, desde luego, tampoco una sede impedida, porque el número 412 del Código de Derecho Canónico dice que solamente hay sede impedida cuando el obispo está desterrado o está preso o está relegado. Entonces, en este caso no se da esa situación de que Benedicto esté relegado o preso o exiliado. Tampoco se puede hablar de una sede impedida porque él mismo fue el que optó por irse a vivir al Mater Ecclesiae, a este convento de clausura, y a guardar silencio y pues simplemente dedicarse a la oración. Entonces, se habla más bien, lo correcto es hablar de una sede autoimpedida, es ante lo que nos encontramos, que también es algo inédito, ¿no? Me imagino que en es la algo historia. inédito totalmente en la historia de la iglesia, o sea, de un papa que sigue siendo papa en funciones, sigue siendo el vicario de Cristo, sigue siendo el que lleva el munus petrino, el cargo petrino, el sucesor de San Pedro, pero sin embargo, él mismo se
guarda, se esconde él mismo y nadie lo encarceló, nadie lo exilió, él solo se retiró. Y con todas estas irregularidades que digo que debió de haberse retirado de Roma, haber escrito claramente que él renunciaba al munus petrinus y que renunciaba a todos sus honores, cosa que él no hizo, él conservó todos los honores y el lugar. Entonces, ¿cuál es el problema aquí al que nos enfrentamos? Bueno, antes de ir al futuro al que nos vamos a enfrentar, mencionar la historia, o sea, que ha sucedido varias veces en la historia. En primer lugar, hay que mencionar que, y esto me lo puso directamente el padre Paul Kramer en un mensaje de Facebook donde yo le hice la pregunta abiertamente, y él me dice, no va a haber otro cónclave ya, o sea, no puede haber otro cónclave, por el simple hecho de que si es inválido o es un antipapa Francisco Jorge Mario Bergoglio, entonces, a tenor de la Constitución que rige la Iglesia, la Universi Dominici Gregis, en el número 76 dice claramente que este personaje que sale electo de esta manera irregular no tiene ningún poder. Entonces, si no tiene ningún poder y dice además explícitamente que todo lo que él realiza es inválido. Por tanto, si es inválido, pues decisiones administrativas, incluso espirituales, pues también son inválidas las nominaciones de cardenales. Entonces, como ha sucedido en otras eh, situaciones de la iglesia, por ejemplo, cuando se dio el cisma de Aviñón, pues había estos dos papas y unos, en el caso de Angelo Correr, que era Gregorio XII, renuncia y se elige a Martín V. Pero Martín V es un papa válido. En cambio, en la serie de los antipapas viene, pues, por ejemplo, Urbano y Ponciano, y también un caso muy significativo que es el caso de Anacleto II. ¿Por qué es significativo? Y eso es lo que el padre Kramer me explicaba. Dice, estrictamente no son necesarios los cardenales para una elección de papa. La figura de cardenal es tardía en la iglesia, aparece hasta el siglo IV, cuando ya la sede de la iglesia se va a Roma, y entonces los sacerdotes y obispos y laicos que vivían en Roma eran los que le ayudaban en las cosas, pues, administrativas en Roma, y se les empezó a llamar cardenales. Ahí es como pero esto no es ninguna institución sacramental ni es necesaria. Tanto así que me dice, y su libro lo pone en varias ocasiones, en esos primeros siglos de la iglesia, quien elegía al papa no eran estos cardenales que estaban en Roma, sino era un grupo de obispos que se reunía y elegía al papa. Incluso me explica, varias veces se eligió por un triunvirato, es decir, un arzobispo, un obispo y un presbítero, un sacerdote de reconocida fama moral y doctrinal, y este triunvirato es el que elegía al papa. Y luego en el caso de Anacleto es muy significativo, me dice, porque el Papa Honorio II, en esos años, viendo ya que la mayoría de los cardenales se desviaban,
doctrinalmente, él elige a 8 obispos y a estos 8 obispos los nombra electores. Entonces, cuando muere Honorio II, estos 8 electores eligen inmediatamente al sucesor y ni siquiera tienen en cuenta al grupo mayoritario, que era el de los Pierloni, que elige a Anacleto II, que hoy día es considerado por la Iglesia como un antipapa. Y y entonces el grupo de los Frangipani, que eran los 8 obispos que él había reunido, una vez que él muere, eligen a Inocencio II, que es el papa verdadero. 8 obispos, simplemente. Y el resto, la mayoría de cardenales, eligen a Anacleto II, que es antipapa, y que cuando muere eligen a otro antipapa, que es Víctor IV, y después cuando muere, antipapa también, y cuando muere Víctor IV, creo que vuelven a elegir a un tercer antipapa. Es decir, una vez que tú ya estás en una línea de elegir antipapas, cuando muere el siguiente es antipapa. ¿Por qué? Porque los cardenales son inválidos. Así es. Entonces, esto es lo que dice y consideran los canonistas que va a suceder. Es decir, que cuando muera Benedicto XVI, todos estos teólogos canonistas que en este momento están en silencio, pero se están reuniendo en congresos, en reuniones para analizar la situación de la iglesia, pues ahorita no pueden hablar porque primero ahí tenemos un papa válido, y porque luego el resto de la iglesia considera que Francisco es el papa válido. Entonces también como que resultaría ahorita un poco anodino, un poco inútil ponerse a pelear. Pero en el día en el que Benedicto XVI fallezca, pues es cuando se va a juntar este grupo que ya existe de obispos y cardenales, como es pues el mismo Brand Müller, Monseñor Schneider, el arzobispo Carlo María Viganó, o sea, muchos que se han ido uniendo, el obispo Henry Gracida de Sacramento. O sea, hay ya un grupo bastante grande de obispos que en ese momento sí van a decir, bueno, ahora sí hay una sede vacante porque ya murió el Papa y entonces vamos a elegir a su sucesor. Y claro, en ese momento la inmensa mayoría de los cardenales y Francisco pues van a decir, no, no, o sea, esto que están haciendo es cismático, Ajá. porque pues ellos consideran que Francisco es un papa válido. Ahí es donde va a comenzar propiamente el famoso cisma que desde San Francisco de Asís varios santos místicos han venido repitiendo, ¿no? Que habrá un gran cisma Sí, a ver. en la iglesia y la mayoría estará, digamos, desviada con el Papa inválido y con los cardenales inválidos. A ver, aquí hay Pero una pregunta, perdón que te interrumpa, que quisiera hacerte sobre este tema específicamente, José Alberto. En, yo por ahí he leído, o sea, parte de esta confusión de la que estamos hablando de que se generó de manera quizá involuntaria por el Papa Benedicto con su renuncia o con su lo que haya hecho o como se llame, eh, se supone, yo por ahí leí, no me acuerdo cómo se le llame jurídicamente, pero se supone que en la iglesia hay como una ley, una regla que habla que si la gente y la autoridad, digamos, legalmente constituida, en este caso los obispos, aceptan una situación, un status quo durante un tiempo, es decir, o más bien, si pasa una anomalía, por si algo, ¿no? Y esa sí, anomalía se acepta, no se apela por un tiempo, no sé cuánto tiempo tienen como para apelarlo o rechazarlo, pero que si no lo rechazan o no lo apelan, ese status quo se
convierte en válido simplemente porque no hubo quien se opusiera a ella. No sé si tú nos puedas aclarar este respecto, porque ahorita lo que está pasando con Sí, Francisco es que todo el mundo lo acepta porque no hubo quien se opusiera, quien dijera, oye, este no es. claro, Y la claro. gente lo aceptó como que ese es él, pues porque nadie dijo que no era, ¿no? Porque nadie ha dicho que no. Sí, sí, sí. Bueno, ese principio que tú mencionas existe en el derecho canónico que se llama Pacifica Universalis Ecclesiae Adesio, que es cuando la iglesia acepta pacíficamente alguna doctrina o alguna situación como esta, y todo el mundo está en paz y rezan todos por Francisco, y entonces pues nadie protesta. Sí, o sea, existe ese, pero no se Es una puede adhesión aplicar pacífica, pero no convierte eso a lo que se adhieren en algo que sea necesariamente bueno o en algo legítimo, que ¿no? sea en algo que sea válido, por un lado. Y no se puede tampoco aplicar cuando tú has engañado a los fieles, que eso es lo que ha estado sucediendo. O Claro. sea, si los fieles supieran lo que están ahorita discutiendo los teólogos canonistas en estos congresos, si supieran todo esto, entonces, ok, una iglesia informada, tú puedes decir si acepta una cosa o no, pero Claro. cuando hay un engaño, ¿no? Entonces no puedes aplicar tú este principio canónico. Y la prueba va a estar, repito, cuando fallezca el Papa verdadero, Benedicto XVI, y entonces ahí ya va a empezar a manifestarse el cisma, y la pacífica de Ezio se va a acabar. Bueno, eso es lo que Aunque nosotros deseamos, pero ¿crees que sí vaya a suceder esto, que se active un conclave paralelo que sí, esté sí, fuera sí, del control? necesariamente, necesariamente. Primero porque por lo que ya han manifestado varios, Snyder, no digamos Carlo María Viganó, que le ha dicho claramente tienes que renunciar porque no has hecho más que proferir herejías y nombrar abortistas y nombrar Homosexuales. homosexuales y masones, etcétera. O sea, pero son muy, muy pocos los que se han dirigido a Bergoglio para decirle renuncia. Y además estos se han tenido que esconder. Sí, O sea, Viganó teme por su vida claro. porque así se ponen las cosas. Y los que se han atrevido a hablar, como el padre de Don Minutela, pues, o sea, no solamente le quitaron las licencias, le quitaron el sacerdocio, o sea, lo redujeron al estado laical, directamente Francisco. Entonces, todo mundo tiene miedo, al menos en Roma, en la curia, primero por su temperamento tan iracundo que tiene, y luego porque corta cabeza, o sea, realmente es una situación de dictadura. Y curiosamente, qué raro que el secretario de Estado, Pietro Parolin, hace un par de meses haya tenido que decir que toda la estructura de la iglesia está obligada a creer que Francisco es verdadero papa y que su doctrina es verdadera, y es primera vez en la historia en que un secretario de Estado se ve obligado a decir todos tienen que obedecer a Francisco. O sea, esto revela, esto denota que hay muchos que ya están empezando a no hacerlo, es decir, que están empezando a decir, pues yo me voy con la verdadera y auténtica iglesia, que es el magisterio que llevamos de 2000 años, o sea, no puede cambiar de la noche a la mañana esto, Claro. sin quizás saber incluso que los canonistas ya no se meten ni siquiera ya en lo que es herejía, se están nada más analizando la invalidez de la renuncia. Entonces, a lo que yo iba es que la situación, por más que la inmensa mayoría vaya a estar con Francisco y a decir, no, pues tenemos papa, no hace falta elegir otro, como este pequeñito grupo está diciendo, bueno, pues aquí recordemos que el tema de la fe y el tema, digamos, de la pertenencia a la iglesia no es cuestión de estadísticas o de demografía, o sea, lo que la mayoría está diciendo, y se va a repetir
lo que sucedió con San Atanasio. Cuando San Atanasio, el 99% de los obispos y el Papa incluido habían caído en la herejía del arrianismo. Y solamente un obispo, San Atanasio, él les dijo a todos: ustedes están mal, ustedes están en una equivocación. Y al pobre, bueno, lo azotaron, lo encarcelaron, lo desterraron, le hicieron la vida imposible, o sea, fue un martirio su vida. Y gracias a ese solo, a San Atanasio, se preservó la verdadera fe en la iglesia. Uno. Entonces, aquí no se trata de números, o sea, Ujú. ¿qué dice la mayoría de los fieles o la mayoría de los cardenales? No, no, o sea, aquí se trata de ver qué es lo que dice el derecho canónico, la doctrina y lo que y en dónde está realmente la verdad, aunque sea en un pequeñito grupo. Decía Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, dice: tenemos que mantener la verdad a toda costa, aunque volvamos a ser otra vez solamente 12. Así es. Es la historia es que ha sido siempre así, Dios actúa igual. Así fue con Noé, así fue con Lot, cuando destruyó Sodoma. O sea, no se va por las masas, sino por ese grupo reducido, y en atención a ese grupo, los otros se benefician, ¿no? Pero realmente Dios necesita un puñado de gente, y de ese puñado Él hace todo, ¿no? Igual que con los apóstoles, pues también hubo muchas de los miles que seguían a Cristo, pues también hubo muchos que al final de cuentas se acordaron y se fueron, y quedaron siendo unos cuantos, y de Unos esos pocos, cuantos brotó otra vez todo, ¿no? claro, Entonces, aquí yo creo que estamos viendo que se puede repetir, como tú dices, esta situación que ya ha pasado, además, porque que ya ha pasado, esto a la que ya ha gente, pasado. esto que estás diciendo, pues seguramente a mucha gente le va a asustar, evidentemente se va a preocupar, va a decir, es que se va a acabar la iglesia. Aquí lo importante es que la gente entienda que estas crisis han pasado, obviamente en su momento, en su época y sus condiciones específicas, pero no es la primera vez que la iglesia se ve amenazada y que parecería casi hasta Y parece, derrotada. sí, Eh, pero la iglesia ha salido adelante no porque sea una institución humana, sino porque es una efectivamente, institución divina, así es. Entonces, efectivamente, ahí efectivamente. eso yo creo que es importante que la gente le quede claro, ¿no? Eso es muy importante, saber que el Espíritu Santo es el que está llevando la iglesia, es el que ha permitido estos 10 años rarísimos de esta renuncia, no renuncia, de este sigo siendo papa, pero estoy guardado, y por qué él no ha hablado, aunque sí ha hablado, es decir, más, ha escrito. O sea, si tú ves el discurso a la Universidad Urbaniana, es toda una contestación en contra de la idea de Francisco de todas las religiones son iguales y da igual si un hijo es educado por un católico o por un musulmán. O sea, toda esa idea que desde el inicio de su pontificado empezó a decir, ¿no? Que las iglesias todos son iguales, las religiones, le contestó en ese discurso que mandó también a través de Monseñor Ganswein a la Universidad Urbaniana. Ujú. Entonces, sí está, pues no hablando, pero sí está escribiendo. Lo mismo cuando fue el sínodo en Roma, el sínodo de los obispos, en los pues se habló de la iglesia, de la crisis de la cumbre de la pederastia. Pues él escribió una larga carta, un largo documento a todos los obispos que participaban en el sínodo. Nada más que, pues por respeto, se la dio a Francisco para que fuera él el que se las repartiera, y Francisco no las repartió. O sea, Francisco la hizo pública 4 meses después de que ya que había acabado el sínodo. Entonces, sí, él tiene este afán de decir: no está bien lo que a donde está llevando la iglesia este señor,
y esta es mi opinión, pero pues no la leen, o sea, se queda ahí, se queda en los cajones, ¿no? Y bueno, pues ese es lo que está pasando. También tengamos en cuenta que las mismas iglesias católicas orientales, hay algunas muy abiertamente, como en el caso del patriarca Kirill, han dicho, nosotros no queremos saber nada con Roma porque Francisco es un antipapa y un impostor. Los patriarcas de las iglesias católicas orientales. Entonces, tampoco nos vaya a sorprender que el próximo papa pueda ser alguien electo de una de esas iglesias orientales y que además esta iglesia, pues por la persecución de la mayoría de la iglesia romana, pues vaya a tener que ser una iglesia casi que ande en catacumbas. Eso es lo que te iba a preguntar exactamente. A ver, suponiendo que se dé este escenario que tú acabas de comentar, de que muere Benedicto XVI, suponiendo que muera en paz, o sea, es decir, una muerte natural, no como la que se supone que está anunciada en Fátima, ¿no? Que va a ser en medio de una Fátima, revuelta social. Vamos a suponer que es una sí, muerte normal, natural, y se activa este cónclave legítimo, pero que lo van a concilio, tratar de ver un como ilegal, concilio, ¿no? Un concilio, pero un concilio, un no, concilio, no no, un cónclave, es un sería un concilio. cónclave, ¿no? Me refiero a este cónclave donde se elegiría a un papa legítimo, no, no concilio, sino un cónclave, donde se juntarían los obispos que mencionaste, el resto fiel y estos Ajá, cardenales. sí. Ellos lo harían probablemente de manera quizá, tendría que hacerlo como medio en secreto o lo tendrían que hacer a la luz pública, así que todo el mundo se entere, o lo pueden hacer ellos de manera secreta y sale un papa que a lo mejor nadie sabe, pero que sí es un verdadero papa y se garantiza la sucesión apostólica legítima, aunque sea un papa, porque yo me imagino que los papas de los primeros 4 siglos que se elegían en Roma, pues no lo hacían como un festejo a la vista de todos porque estaban siendo perseguidos. Me imagino que lo hacían en las Claro, catacumbas y era muy poca gente la que sabía que él era el papa, el sucesor de San Pedro, y lo tenían que exacto. mantener oculto, pero eso no le quitaba validez. Así ¿Crees es. que esto se vaya a repetir? Es decir, que vayan a tener que hacerlo en secreto, que a lo mejor no nos vamos a enterar, aunque simplemente para garantizar esa sucesión apostólica. O sea, ¿tú qué escenario preverías para esta situación? ¿O Sí, crees que sí salgan abiertamente a decirlo como un desafío y entonces bueno, se venga el cisma ya abierto? aquí se cruza con lo que tú acabas de mencionar, o sea, el tema de la profecía de Fátima, que es la más, digamos, precisa, y la profecía del Papa San Pío X, que dice exactamente lo mismo. El Papa San Pío X dice, no sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un papa huyendo de Roma en medio de una situación calamitosa de la ciudad destruida, etcétera. Prácticamente la Virgen dice lo mismo en el tercer secreto de Fátima, de este obispo vestido de blanco que tiene que huir de una ciudad en ruinas sobre los cadáveres de muchos sacerdotes y laicos. Entonces, al parecer hay una situación en la que sea uno o dos papas los que estén viviendo en Roma, pues los dos van a tener que huir. Y lo mismo obispos y cardenales, si es que no los mataron, pues también van a tener que huir. Es decir, Roma será destruida según las profecías, ¿no? Varios místicos y videntes. La misma Basílica de San Pedro la pintan pues como una destruida. Entonces, tendrá que ser la elección fuera de Roma y en una situación de persecución y en una situación de ocultamiento de este grupo que entre sí desde ahora se ha ido formando
que aunque no sea un grupo real, digamos, cada uno ha estado hablando por su lado. Schneider, Henry Gracida, Burke, en fin, todos esos grupos cardenales que han estado haciendo declaraciones, pero es obvio que entre ellos se han ido unificando, es obvio que entre ellos se conocen y que debe haber me imagino, una interrelación. Si la hay entre nosotros, digamos, los que hemos estado, por ejemplo, siguiendo los congresos de los teólogos y canonistas, pues imagínate más entre ellos. O sea, ellos Claro, deben de claro. estar al tanto de los resultados de estos congresos. Han estado ciertamente de alguna manera unidos por alguna comunicación. Entonces, sí, yo creo que tienen que unirse, van a tener que unirse, repito, quizá no acá, en Occidente, pero sí en Oriente, en algún lugar donde no haya un conflicto tan fuerte, y es ahí donde se elige. En un inicio, pues en secreto, digamos, como pasó con Honorio II, que muere y pues son 8 obispos los que se reunieron y lo eligieron al siguiente, y de ahí salió Inocencio II, pero poco a poco la iglesia, sobre todo la iglesia fiel, digamos, este resto fiel del que tú hablabas, pues se va transmitiendo, va conociendo que existe ya un papa. Esto puede tardar quizá un año o más en que aparentemente la iglesia no tenga cabeza, porque si incluso llegan a hacerle algo a Francisco, digamos, si él es el papa, este obispo vestido de blanco que vio Lucía en esta visión de Fátima, si también él fallece, pues entonces habrá un momento en que aparentemente la iglesia no tenga cabeza. Y ya ha sucedido. Pues antes de Celestino V, la iglesia estuvo casi 2 años sin papa. Mm. Entonces, es el momento en que hay que fortalecer la fe de los laicos, el del resto fiel, y ya llegará el momento en que nos llegue la noticia de algún lado de que ya tenemos papa y que es fulano, que tomó el nombre de, según se dice, Pedro, nuevamente, se llama Pedro Romano, que es el último papa de la serie de papas de San Malaquías, que él vio a todos los papas que habría hasta el último, y después de Gloria Olive, que es Benedicto XVI, sigue inmediatamente este último, que es el 112 de su lista, que es Pedro Romano. Y curiosamente, pues puede adquirir ese nombre precisamente porque no está en Roma, Ujú. pero sigue manteniendo la función que hasta ahora han tenido los papas romanos. Claro. Además, para la gente que nos hace favor de vernos, es importante aclararles lo que decías un poco antes de las iglesias orientales y que de ahí podía venir un papa, no es algo que, pues, que no haya sucedido. Muchos de los papas de los primeros tiempos pues, eran orientales. Y Exacto, hay que aclarar también, creo yo que es importante, porque de repente cuando uno dice, no, pues las iglesias de Oriente, uno dice, a ver, pero ¿qué no se supone que es una sola iglesia, la iglesia católica? Bueno, se les denomina iglesia a todas las que fueron fundadas por los apóstoles claro. y eso les da una legitimidad, ¿no? Porque hay iglesias ortodoxas que no fueron fundadas por los apóstoles y con las cuales la iglesia, como por ejemplo la de Roma, la de Rusia, perdón, la iglesia ortodoxa rusa, pues no fue fundada por ningún apóstol y pues no es parte de la iglesia católica, es decir, hay relación con ellos y todo, pero no, de ahí no podría venir un papa, por ejemplo, ¿no? No, de esa no, tendría que ser una iglesia católica. Así es, católica, las iglesias, y hay que distinguir porque muchas denominaciones protestantes se autodenominan iglesias y no lo son. Y no lo son, Iglesias claro, claro. solamente son las que hayan sido fundadas por los Por apóstoles los y apóstoles. hicieron pues muchas, ¿no? Sobre todo en el Medio Oriente, ¿no? Efectivamente, efectivamente, sí, sí.
Entonces, bueno, pues ese es el tema que yo traía y te digo, básicamente en este momento yo creo que hablar de este tema para la mayoría de los eso es un tema sin sentido, porque pues todo el mundo va los domingos a rezar por el Papa A ver, Francisco hay un tema ahí, eso quiero comentarlo ahorita porque se desató una polémica muy grande en los últimos, yo creo que como en octubre, sí, pues, bueno, una polémica que no debería de ser, ¿no? La verdad, pero en muchos de los grupos autodenominados como Resto Fiel, y yo digo autodenominados porque para mí el título de Resto Fiel no te lo puedes dar tú mismo, eso te lo da Dios y eso se lo da en base a unos méritos. Es como si exactamente. un soldado en una batalla se cuelga las condecoraciones, pues no, eso te lo tiene que dar tu superior y Sí, solamente después de la batalla, no a la hora del combate, no te puedes colgar medallas, sí, ¿no? sí, y ya que lo tocas, lo dará el Espíritu Santo cuando suceda el segundo Pentecostés. Es decir, en este momento hay grupos de oración, ¿no? Pero Ajá. estos grupos de oración que hay por todos lados necesitan empezar a conocer los dones carismáticos del Espíritu Santo, porque cuando venga el segundo Pentecostés va a haber una efusión de esos dones. Entonces, y ahí esa será la nueva iglesia, el resto fiel, y será como al inicio del cristianismo, o sea, el Espíritu Santo va a agarrar a uno y lo va a trasladar a otro lado para que vaya a predicar y va a mandar a otro a hacer sanaciones y a este otro para resucitar y a este otro para don de lenguas. O sea, va a haber una efusión de los dones del Espíritu Santo en este segundo Pentecostés, que algunos llaman aviso, pero realmente es el segundo Pentecostés que anunció San Pedro el primer día de Pentecostés. El primer discurso que él da es hablar del segundo Pentecostés que vendrá. Entonces, ahí es donde hay que estar preparados en la oración con el Espíritu Santo, desarrollando sus dones para saber cuando llegue ya esa efusión fuerte, pues ya estar casi preparados a empezar. Órale, va a ser como una predicación de los primeros siglos de la iglesia, los primeros años, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, es el Espíritu Santo, como tú dices, no es que yo me autodenomine y Esto porque yo fiel. me reúno a rezar el rosario y a comentar la Biblia, no, es algo más que es meterse en el Espíritu Santo y en los dones, o sea, en los dones que Él está distribuyendo. Ahora, la pregunta que te iba a hacer y a donde quería llegar y de esta polémica era precisamente porque dentro de estos grupos autodenominados Resto Fiel, salió la polémica de que cuando en una misa, y me refiero a la Novus Ordo, por supuesto, se menciona el nombre de Francisco, entonces en automático la misa ya es inválida. Entonces, esto, pues es obviamente, es algo muy burdo para Sí, ti, para mí, pero hay mucha gente que sí lo cree y está muy confundida y se desató muchas polémicas en grupos y sí, en canales, ¿no? De gente que pues está en la misma línea con nosotros, que han tratado de aclarar este asunto, pero como que la gente no lo, o sea, hay también un grado como de fanatismo sí, irracional entre la gente que, pues sí, aborrece literalmente a Francisco y creo que con sobradas razones, pero eso los ha llevado a un grado de confusión pues muy grave, sí, porque están sí. invalidando la validez De la de la misa, misa. no, Entonces no. quiero que tú nos aclares, por favor, En qué es lo ese, que hace válida la misa y qué la sí, haría inválida, por favor. sí, ahí en este sentido no hay ningún temor de que fuera inválida por el hecho de que se reza por Francisco, porque la validez depende del sacramento, es decir, de que el sacerdote sea constituido válidamente sacerdote y que pronuncie las palabras de la consagración válidamente. Y la Si materia, ¿no? después, si Además. después decide, recemos por nuestro Papa Francisco o Benedicto, da igual, o sea, eso no altera para nada la esencia de la misa. Entonces,
No, ahí con toda tranquilidad podemos estar seguros de que son misas válidas hasta que Mientras no se mientras no cambie, ¿no? toquen, la mientras no fórmula cambie la o fórmula o que los sacerdotes sea, no sea legítimo, ¿no? exactamente, mientras no toquen la fórmula de transustanciación, va a seguir siendo válida. Por eso te digo, y además este tema del que acabamos de hablar, yo creo que para la inmensa mayoría resulta un poco inútil o anodino o sin embargo, va a llegar el momento en que van a recordar todo lo que se dijo en este programa y entonces empezarán a entender por qué hay un grupo que está queriendo elegir a un papa. Pero es que además, yo creo que es, digo, eso obviamente muy importante, es el tema, la culminación de la historia, bueno, la culminación de la historia humana, pues se da en la encarnación, obviamente, ¿no? En la misión de Jesús, muerte, Sí, resurrección. Pero la culminación del tiempo, vamos a decir, cronológico, en la cual quizá no sabemos en qué punto nos encontramos de esa culminación, pero creemos que estamos en la parte cúspide en cuanto a que solamente una vez en la historia el demonio iba a lograr colocarse en la cúspide de la iglesia. Solamente, o no, sea, no está anunciado que iba a pasar varias veces, era una sola y es esa una, claro. única vez parece que es esta. Eso Parece que es significa que sí, estamos sí, en ese momento crucial de la historia que va a así es. precipitar pues todos los acontecimientos que están pues Sí, muy ampliamente anunciados por los profetas y muchos santos, ¿no? sí, 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 y yo creo que ya muy próximos en este año, porque, bueno, primero la edad de Benedicto XVI, los acontecimientos de guerra que se están fraguando en Europa, el mismo Francisco diciendo que ya firmó su renuncia en caso de muerte, él mismo anunciando, por ahí alguien me dijo que anunció que ya este año va a morir Benedicto XVI, no sé cómo lo sabe él, pero es decir, estamos ya a poco de ver el final de esta telenovela, digo yo, que han sido estos 10 años de excepción que hemos vivido, ¿no? Entonces, creo que sería bueno pues que guardar este programa Claro. para que en su momento pues sepan por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Sí, yo creo que es una buena recomendación incluso para la gente que nos haga favor de vernos, que lo descarguen en sus Que lo computadoras, porque en descarguen, algún sí. momento dado, eso es parte del proyecto, van a Sí, desconectar el Internet. O el sea, eso internet lo van a tirar, claro, yo creo que claro. todo el mundo lo debe tener claro. Y después lo único que vamos a poder ver serán los libros, lo que tengamos impreso y lo que hayamos respaldado. Si Exactamente. es que hay electricidad para ver, prender una Lo que esté computadora, ¿no? respaldado, sí, así es, así es. Y la comunicación, pues tener entre los grupos las direcciones postales de cada uno. Sí. Y ahora vamos a volver otra vez como en la época no digo de la paloma, pero pues sí de la mensajería, ¿no? La Pero mensajería a incluso, caballo casi. incluso fíjate que un medio de comunicación, pues obviamente que ya quedó muy rebasado por obvias razones, pero que puede reactivarse en dado caso de emergencia, pues es el telégrafo. Porque el Sí, telégrafo es un tendido pues de cable que ahí está, o sí, sea, sí, sí, pues ahí quedó, a lo mejor ya no está claro, funcionando muy bien y todo, pero pues no está por demás, sí, incluso los militares, de hecho, que andan en campaña, todavía se comunican por telégrafo. ¿Por qué? Porque es una señal que no se intercepta por satélite ni por por ningún satélite, otro, sí, ni por vías electrónicas, y que además, pues no es tan fácil descifrar, es decir, ¿por qué? Porque pues ya sí, casi nadie tiene el acceso a ello. sí, Entonces son de así los es, medios que vamos a tener que regresar y nosotros que exactamente. vivimos en el tiempo de la época analógica, quizá no vamos a tener tanto problema. El asunto van a ser muchos jóvenes que nacieron en la época digital, en la era digital, y no conciben un mundo donde no haya Analógico, una comunicación por Internet. Ahí sí, vamos a ver también una situación sí, terrible, ¿no? De la gente que se va a enloquecer porque no va a exactamente, tener internet, ya no digamos electricidad, ¿no? exactamente. Ahí Así es que, pues bueno, donde lo importante es, como tú mencionaste hace rato,
pues estar preparados espiritualmente, yo creo que en estado de gracia, porque lo que se viene es terrible, o sea, es decir, estamos hablando de la peor situación que se haya dado en la historia de la humanidad, no de la iglesia, sino de la No, humanidad. no, porque de la iglesia deriva la humanidad, así Ajá. es. Sí, Así que entonces, la única forma de estar preparado, yo creo que es estar en gracia, ¿no? exactamente, exactamente. Pues sí, pues eso es lo que yo traía de momento. Si quieres, en otros programas abordamos otras Sí, no sabes, la verdad, cómo te agradezco porque nos has situaciones. aclarado mucho, nos has actualizado lo que está pasando. Esto es muy importante porque de lo que tú hablaste el día de hoy, mucho de esto lo vamos a ver el próximo año, si es que Sí, empiezan a dar estos acontecimientos, pero de todos modos, estos movimientos, estos sínodos, mm, digamos, por decirlo de alguna manera, o estas reuniones de estos obispos y cardenales que ya están hablando abiertamente de estos temas, si esta entrevista lo habíamos tenido hace un año, a lo mejor no estaba todavía en la mesa, no sino que se han estaba ido todavía, dando estos así acontecimientos es, y ahorita lo pero estamos comentando, ¿no? es lo que yo te decía, me ha sorprendido la cantidad de congresos en todos lados de teólogos canonistas con este tema prácticamente único. Entonces, es el momento ahorita para hablar de esto. Claro. Dios lleva sus tiempos, ¿no? Así es, y yo creo que Pues te esto agradezco. va a ser algo que nos va a dar mucho tema de qué hablar para el próximo año y yo te pido desde ahorita que nos agendes algunos espacios a lo largo del próximo año para que sigamos actualizando todo lo que está pasando porque tú eres el que Sí, trae este tema siempre muy al día y la gente siempre está deseosa, ¿no? De escucharte, de verte, de aprender de ti, así que de no, verdad que pues muchas gracias. te agradezco Gracias a ti siempre el tiempo que nos gracias a dedicas. ti por organizar los programas y pues todos los temas que tú también nos vas haciendo llegar muy interesantes. Muchas gracias, José Alberto. Pues Gracias a ti. escucharon ustedes al doctor José Alberto Villasana, teólogo, humanista, bueno, que tiene estudios en humanismo, no para no confundir con el humanismo, ya saben de quién, este, y un experto en comunicación y obviamente un experto en asuntos de la iglesia, teólogo mexicano. Y te agradezco de verdad, José Alberto, por estos minutos que nos ha regalado. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todos los que nos han escuchado en este programa. Dios los Así, bendiga. muchas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado a lo largo de este video. Yo espero verlos pronto en un siguiente video. Muchas gracias y hasta la próxima.